tenemos con nosotros al invitado de la semana. Es una figura muy conocedora de todo lo que tiene que ver con el tema migratorio en la República Dominicana. Fue asesor ante el Congreso Nacional en lo que fue la creación de la Ley de Migración número 285-04. También hizo sus aportes en el decreto de regularización. Una persona muy ducha ya en la materia y para nosotros es un gran privilegio contar con su presencia. Actual viceministro de Migración y Naturalización, Ministerio de Interior y Policía. Nos referimos al doctor Juan Manuel Rosario, a quien le damos la bienvenida a este espacio Puntos Encontrados. Doctor, saludo, bienvenido a compartir con nosotros. Y gracias, Alejandro. Doctor, estamos en una situación en la frontera, específicamente en la provincia de Dajabón, porque tenemos acá, son 5 fronteras. Tenemos la de Pedernales, Elías Piña, Dajabón. ¿Cuánto queda? Es una sola frontera, pero que tiene diferentes puntos y entradas. Lo que pasa es que cuando se habla de frontera, la gente solamente ve la terrestre, la marítima. Tenemos Imaní allá en Independencia también, son 4. Bueno, está bien. Entonces, pero específicamente el problema se ha generado en Dajabón. La intención de una serie de incontrolables nacionales haitianos que han decidido construir un canal para desviar las aguas del río Masacre o Dajabón. Me gustaría escuchar su opinión con relación a este caso y si es la primera vez que algo parecido ocurre en la frontera. Bueno, mire, no es la primera vez que nosotros tenemos problemas fronterizos. Y precisamente por eso es que esa parte que tiene que ver con la soberanía de la República Dominicana siempre hay que prestarle mucha atención. No puede haber ningún descuido, porque eso ha sido histórico desde que nosotros surgimos, inclusive después de las devastaciones de Osorio, los acuerdos internacionales que hubo, el acuerdo de Nimega, el acuerdo de Rijswijk, o Rijswijk como dicen en español, el de Basilea. Y de lo más reciente, de los problemas más recientes, tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió a finales del siglo XIX, en el año 1895. Y es que se dio un conflicto tan pronunciado entre la República Dominicana y Haití con relación a la zona fronteriza, porque la lucha intestina de la República Dominicana desde el punto de vista social y político trajo como resultado una especie de alianza entre sectores dominicanos y sectores haitianos. Entonces los sectores haitianos que tenían allá, el ejército cruzó para, una parte del ejército cruzó para este lado a apoyar su aliado dominicano. Bueno, la intención era apoyar e irse, pero ellos se quedaron. Entonces después comenzaron a hablar de que cuando había que hablar de la delimitación de nuevo, que había que hacerlo conforme a lo que como estaba, o sea, cada quien mantener lo que tenía hasta el momento. Mantener lo que se tenía hasta el momento, con el principio uti possidenti iuri, era prácticamente quedarse con la parte que ya usted había tomado cuando cruzó para acá. La República Dominicana se opuso. Entonces vino una negociación. El presidente dominicano decía que no podía negociar eso porque eso era de la soberanía dominicana. Entonces, por si de la soberanía dominicana y usted se está hablando de negociar, para yo poder proceder a la negociación tengo que consultar al pueblo dominicano. Y ahí se convoca un plebiscito. Eso fue en esa época. Después, ya cuando viene el asunto de los acuerdos fronterizos del 29, bueno, siempre ha existido un problema o una tensión en el acuerdo fronterizo de 1929 también era sobre la misma situación del río. Sí, sobre todo lo que tiene que ver la delimitación, y ahí está en el acuerdo la parte, las obligaciones de ambos estados con relación al río. O sea, eso es el resultado de un acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero mire lo que yo le voy a decir. La decisión que toma el presidente de la República de cerrar la frontera es una decisión, desde mi punto de vista, muy atinada. Pero no es atinada porque yo quiero simplemente apoyar al presidente, sino que es una necesidad de la República Dominicana. Y le voy a decir por qué. Los estados, y yo lo he explicado en varios lugares que me ha tocado hablar, los estados son sujetos del derecho internacional. Un sujeto del derecho internacional que cuando se habla de sujeto es porque tiene una soberanía. Sí.
Y la soberanía de un Estado está compuesta desde el punto de vista de las normas internacionales de un territorio, un gobierno, una población y el reconocimiento internacional. El gobierno debe tener el control sobre el territorio y debe tener el control sobre la población. Y eso garantiza que el reconocimiento internacional, o sea, las relaciones internacionales, lo vea como un sujeto, en el marco de las relaciones internacionales, un sujeto que garantiza la convivencia entre todos los sujetos, o sea, que él interactúa con los demás sujetos desde la perspectiva de la convivencia y la paz. Si por una razón u otra hay dificultades en todo lo concerniente con el control del territorio, con el control de la población, ya tenemos problemas. Precisamente eso es lo que ocurre de ese lado de la frontera. ¿Hay control del territorio haitiano? Usted sabe que no. Ese es el problema, que no ¿Hay control del movimiento poblacional? ¿Con quién se puede negociar? Entonces o sea, ¿con quién no tú te hay sientas? interlocutor. Pero lo que estoy observando, doctor, es que las personas que están construyendo el canal, aparte de esos incontrolables, como lo ha señalado el presidente de la República, hemos visto efectivos policiales también Sí, como dándole el respaldo y el apoyo. Sí, lo que pasa es que en una sociedad donde hay ese tipo de dificultades se generan todo tipo de estructuras. Estructura hasta policiales se de pueden... esa dinámica, porque es que usted no tiene el control de la situación. O sea, el gobierno, hay un problema de debilidad gubernamental de las instituciones. Cualquier cosa puede ocurrir sin usted controlarlo. Hasta este momento que estamos grabando el programa, sí. Siguen ahí esa gente, Sí, entonces, sin que nadie lo pare. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted está en nuestra casa patria, la República Dominicana. Dice, bueno, pero esto es nuestro hogar patrio. Si los otros hogares que están al lado de nosotros no tienen forma de controlar su situación interna, en este caso, si el Estado haitiano no tiene la posibilidad de tener un control de sus territorios y de su población, nosotros somos los que tenemos que cuidar el nuestro. Nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar patrio. Nosotros tenemos que proteger nuestro hogar patrio. En lo que se sigue viabilizando el funcionamiento del Estado del otro lado, en lo que se sigue viabilizando que la comunidad internacional ayude a controlar ese territorio y la población de ese país y a fortalecer las instituciones dentro de ese país. Pero mientras tanto nosotros no podemos exponer la República Dominicana, pues tenemos que cerrar la frontera. Es así. Pero mire, déjeme decirle, pero no solamente cerrar la frontera porque de aquel lado tenemos dificultades. Es que nosotros cuando llegamos al Ministerio de Interior y Policía, nosotros encontramos 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio nacional. 476 asentamientos, son 476 agrupamientos humanos en determinado perímetro geográfico. Tenemos eso aquí. Entonces es un gobierno, una autoridad que se respeta y dice, bueno, pues nosotros tenemos que tratar de ver al mismo tiempo que repatriamos, tenemos que tener un control de dónde viven esa gente. Entonces es de ahí que nace la posición del Ministerio de Interior y Policía de habilitar 30 o 40 oficinas para nosotros registrar toda esa gente a nivel nacional. Entonces, eso nosotros lo propusimos al Consejo Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Migración lo aprobó. Luego se le agregaron algunas ideas de otros ministerios, como es lo que tiene que ver de nosotros aprovechar eso para ir ayudando a crear la relación 80-20 en las empresas, 80 dominicanos y 20 extranjeros. Y se habló de habilitar una ventanilla única donde se resolviera el problema del registro y el problema de nosotros ir resolviendo la disparidad que hay entre la aplicación de la regla o de la parte jurídica del 80-20. ¿En qué iba a consistir esa regularización? Eso es lo que iba a consistir esa parte, no era regularización. El 80-20 era más registro que regularizar. Eso era solamente conocer dónde está cada quien y eso no paraba bajo ninguna circunstancia la repatriación. Porque aún repatriándose, nosotros tenemos que tener un control de quién repatriamos desde el punto de vista biométrico para cuando retorne. Pero es que esa gente no tiene ningún tipo de identificación. Y el rostro. Bueno, el rostro, sí. Porque nosotros decíamos, bueno, si no tienen documentos, pero tienen un rostro. Nosotros planteamos todo para trabajar desde esa perspectiva.
con software y con todo. Entonces, incluso para poder establecer la reincidencia de esa gente. sí, exacto. Entonces, y tomar medidas en consecuencia. Sí, porque inclusive nosotros hemos acompañado eso con la propuesta hasta de penalizar el reingreso ilegal al territorio nacional. O sea, el extranjero que se excluye del territorio nacional y retorna otra vez en condiciones de ilegalidad, pues usted tiene que aplicarle la ley. Tenemos un número de más o menos la cantidad de haitianos que hay actualmente en la República Dominicana. Nosotros, particularmente el viceministerio no habla de número porque sería una irresponsabilidad. Nosotros hablamos de número con datos en la mano. Nosotros le decimos, tenemos 476 asentamientos, algunos tienen 1000, otros tienen 1500, pero nosotros no podemos decir porque sería una irresponsabilidad. Entonces... Pero ni siquiera aquellos que tienen visa, que han entrado con visa. No, eso de la visa lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo tiene Migración. Eso son otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mismo tiempo que nosotros planteamos eso. Dice, bueno, pero es que nosotros necesitamos a esos empleadores decirle, porque ellos dicen que al dominicano no le gusta trabajar. Bueno, pues vamos a hacer una bolsa de trabajadores. Y decirle al empleador, mira, aquí hay quien quiere trabajar, dominicano, para que tú comiences a cumplir con la cuota que establece la ley. Porque tampoco nosotros podemos permitir que un empleador se tome la ley en sus manos y que él decida cómo aplicar la ley o no aplicarla. Porque entonces no sería un Estado, sería un conglomerado humano con mucha gente, o sea, un territorio con mucha gente dentro. Entonces, cuando se da esa situación usted logra establecer que tenemos una situación interna de un gran flujo de inmigrantes ilegales, y de un Estado que no está en condición de controlar el movimiento de su población, porque la gente a veces no se da cuenta o no entiende o está desinformada, de que cada Estado es responsable de la población que está dentro de su territorio. Y dentro de su responsabilidad está no permitir el flujo ilegal de personas de su Estado hacia otro Estado, porque sería como usted endosarle la población suya a otro Estado. Entonces, como eso no es posible. Y entonces, pero Haití no puede endosarnos su población. Pero ¿quién va a controlarlo allá de aquel lado eso? Bueno, pues si usted no puede controlar eso, lo vamos a controlar nosotros aquí. Usted no nos puede pedir a nosotros de que nos repatriemos, que estamos violando los derechos. No, nosotros vamos a controlar nuestra frontera. Porque si usted no está en condición de aquel lado de controlarla, la controlamos nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, lo que el presidente ha planteado ha sido correcto. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo eso y precisamente concatenado con eso, y por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con con un nuevo plan de regularización, porque nosotros no podemos embarcarnos en estar regularizando gente, una gente que viene de otro estado sin control, que nosotros tenemos una gran cantidad de personas en el territorio nacional, pero que además de eso, de personas irregulares o ilegales, pero que además de eso nosotros hicimos un plan de regularización y se inscribieron 288,000 y algo extranjeros. Más del 90% de origen haitiano. Hicieron la regularización y ninguno cumplieron, o más del 90% no cumplió. Con los hijos de esas mujeres, las parturientas que dan a luz aquí, ¿cómo se ha manejado eso? ¿Esos niños se quedan aquí? ¿O mire, vuelven a Haití? Mire, también el ministerio hizo una propuesta escrita de que esa gente había que sacarla del territorio nacional y perseguir a los responsables, a los traficantes, al tráfico ilícito de inmigrantes con fines de dar a luz en la República Dominicana. Porque nosotros no podemos cargar con eso. Nosotros no podemos cargar con la población haitiana, alegando que la población haitiana tiene dificultades. Nosotros no podemos cargar con eso. Pero además de eso, hay un principio de carácter jurídico que nosotros no podemos violar. O sea, el Estado dominicano o un gobierno no puede usar los recursos de la sociedad dominicana a discreción de que para resolver el problema de tal o cual persona o situación, alegando asuntos de humanitario o alegando asuntos de derechos humanos, a menos que no sea aprobada por las instituciones. Y le voy a decir por qué. Pero están aquí y se está gastando el presupuesto. Se está gastando, pero es precisamente por eso fue que nosotros lo planteamos. Porque ningún funcionario puede de manera discrecional, por su enfoque particular, decidir sobre un dinero que es de la sociedad dominicana. ¿Por qué? En definitiva, en ese sentido, ¿qué usted recomienda? Porque
No, lo que nosotros La recomendamos... repatriación. Nosotros lo que recomendamos es que inmediatamente, si después que ya se metieran al hospital, dieran a luz, sacarle inmediatamente con todo el niño hacia su territorio. Primero, no permitir que llegaran. Pero si por una razón u otra llegaban y tenían que resolver el problema de los primeros auxilios, se le da respuesta a eso, pero hay que salir del territorio nacional, no se puede quedar aquí. Ahora bien, ellas entran aquí y alguien le permite que ellas Ahí entre. es que está el asunto, por eso decíamos que dentro de la propuesta era que había que montar todo un operativo para nosotros detectar a los traficantes. El régimen de consecuencia, ¿cómo anda con esa gente? Porque eso a cada rato. Mire, el régimen de 14, consecuencia... 16 personas en un carrito. El régimen de consecuencia existe. Lo que no existe es la ejecución. Y por eso es que yo le digo que ningún funcionario puede tomarse atribuciones al margen de la ley y al margen del interés de la sociedad. Porque un funcionario puede decir, ah, no, mira, a mí me dio pena. Con eso hay que tener cuidado. Y usted no está para eso. Usted está para aplicar las leyes. Porque si bien es cierto que se habla de los derechos humanos, la gente no entiende algo. Mire, se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Los derechos humanos de tercera generación habla de la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos implica una autodeterminación en la administración de los bienes de ese Estado. O sea, la sociedad dominicana es dueña de su patrimonio cultural, económico, social, institucional. Y si usted le viola eso al pueblo dominicano, usted está violando un derecho humano colectivo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que aquí viven hablando de derechos humanos individuales, de fulano de tal, y nunca se preocupan por los derechos humanos del dominicano. Sí, es así. Yo veo dominicanos, pero hablando en contra del pueblo dominicano y a favor el derecho humano colectivo, usted sabe lo que es, que usted y todos los dominicanos somos dueños de lo que hay aquí dentro. Nadie tiene el derecho a dilapidar eso, ni a darlo, ni a regalarlo. Usted no puede regalar lo que no es suyo. Entonces, en función de eso, nosotros llevamos eso al Consejo y el Consejo lo aprobó. O sea, todo lo que ha llevado el Ministerio de Interior y Policía se ha aprobado. Lo que no se ha puesto es en marcha. Eso es. Nosotros hemos planteado toda la salida a los problemas migratorios del país. ¿Qué sectores se han opuesto a que esto sea efectivo? Mire, eso es muy conocido por el pueblo dominicano. Es que hay sectores que adversan la aplicación de la política migratoria dominicana. Y digo sectores... Especialmente los grandes productores agropecuarios. No, esos son... Y de la construcción. Ese es parte de los sectores que se oponen a la aplicación de la ley. Y no todos. No todos. Hay personas dentro de ellos que se oponen. Hay otros que no. Porque, por ejemplo, con la medida que tomó el presidente en la frontera, yo vi comerciantes que decían, no, nosotros somos comerciantes, pero primero va la soberanía del país. Yo veo casi al unísono, todo el mundo está acorde con el presidente en ese sentido. Todo el mundo no. Pero hay algo que me inquieta y yo creo que... Déjame terminarle la idea con relación a eso. Porque eso es algo que la gente no conoce. Yo he dicho en muchos lugares que aquí hay una tecnoestructura de un grupito, no son muchos, pero una tecnoestructura que está en el servicio de los organismos internacionales, que son los que viven bombardeando la aplicación de nuestras leyes. Son los representantes de la agresión contra nuestra soberanía, pero es una tecnoestructura que está en todos los partidos. Por eso usted ve que un partido sale del gobierno y después te dice, pero hay un grupo que está haciendo lo mismo que el del gobierno pasado, es porque son lo mismo. Finalmente, porque ya el tiempo se nos ha ido, se está construyendo el canal. Ya yo veo que el canal está saliendo prácticamente al río. Se conectan. ¿Qué va a pasar? Bueno, se conectarán y no va a pasar nada, todo se queda tranquilo. No, mire, dígame. No, mire, esa parte es una parte de política exterior que no corresponde a mí ni al ministerio. Ahora, si a mí me preguntaran una opinión, yo la doy. Pero... yo le estoy pidiendo la opinión si está dentro de su posibilidad. Digo yo, si las instituciones me piden una opinión, yo la doy, pero yo no soy el que dirige la política exterior. Yo tengo que ver con los asuntos migratorios. Mientras tanto, ¿usted está totalmente de acuerdo con las medidas que ha adoptado el presidente de la República? Extraordinarias son esas medidas, excelente. Doctor, gracias por acompañarnos. Yo creo que el tiempo como que se nos ha ido bastante rápido. Bueno, estamos a la orden. Con un tema tan importante como este. Amigos televidentes, ha sido la conversación con Juan Manuel Rosario, viceministro de Migración y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. A ustedes gracias por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.